Muy buenas tardes para todos. Desde UCIN queremos expresar nuestra postura en relación a los cursos dictados por UCIN Capacita. En la mayoría de las oportunidades, la temática que brindamos tiene que ver con motivar al emprendedor y animarlo en los momentos que atravesamos. A través de estas capacitaciones, ofrecemos herramientas que sirvan de apoyo, ayuden a hacer eficiente la tarea o permitan realizar otro enfoque de su actividad para un mejor desempeño. Esto no significa que desconozcamos la tremenda realidad que atraviesan la gran mayoría de las empresas, muchas con facturación mínima y otras sin registrar ningún tipo de actividad. La economía de nuestro país y también la mundial atraviesan una realidad sumamente difícil que en diversos comunicados desde hace meses transmitimos a la opinión pública. Pero como organización que ya cumplió 100 años, nos vemos con la responsabilidad de tener una mirada positiva del futuro y trabajar firmemente por ellos, y apoyar también a quienes lo pasan mal. Esta coyuntura también pasará y las instituciones quedan. Ojalá que la gran mayoría de las empresas mendocinas puedan atravesarla. También ahí contarán con UCIN para apoyarlas y defenderlas. Reitero la bienvenida para todos, muy buenas tardes. Indicaciones a tener en cuenta: cámaras y micrófonos apagados mientras expone el docente. Asistencias a través del chat privado o UCIN Capacita con el DNI y el correo electrónico. Recordarles que la grabación se encontrará disponible en el canal de YouTube Unión Comercial e Industrial de Mendoza, y luego de la charla dispondrán de 10 minutitos para hacer las consultas al docente. Le doy la bienvenida nuevamente al licenciado contador Cristian Ortega Dubró. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir pantalla. Bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que son los dashboards y cómo podemos usarlos. Y antes de comenzar, como para visualizar un poco la palabra dashboard, un concepto recientemente muy vinculado también a los tableros de control de aplicaciones. Nosotros podemos pensar que, por ejemplo, cuando estamos manejando nuestro vehículo, tenemos enfrente nuestro un tablero o un cuadro de mando con muchos indicadores que nos están suministrando información y nos están ayudando en cierta medida a que nuestra conducción de nuestro vehículo sea de determinada manera. Bueno, eso como para tener un preconcepto de lo que sería un dashboard, porque, a ver, no todos los indicadores que vemos en ese tablero son indicadores clave, algunos sí lo serán, otros serán indicadores de soporte, pero quería hacer esa pequeña introducción y dejar la salvedad que para esta charla un dashboard va a ser lo similar a un cuadro de mando, ¿sí? Bien. Entonces, en principio, ¿qué es un dashboard? Nosotros lo entendemos como una representación gráfica de los principales indicadores, no todos, de nuestro negocio. Principales indicadores que lo que van a hacer es tomar datos, esos datos se transforman en información y luego en conocimiento, y nos permite a nosotros tener un monitoreo constante de cómo nuestro negocio va gestionándose, si va evolucionando, si no va evolucionando, si los indicadores que yo seleccioné están mostrándome los valores que yo pensaba que iba a tener o que no iba a tener. Entonces, básicamente podríamos decir que son representaciones gráficas, es un informe gráfico, ¿sí? Bien.
Ahora, esos dashboards que nosotros utilizamos para ver gráficamente cuáles son los indicadores y si estamos cumpliendo con los objetivos de nuestro negocio, esos indicadores son los que en la bibliografía nosotros leemos o habremos escuchado que se llaman KPI. Esos son los indicadores clave. Y son los que yo voy a utilizar para armar los gráficos, ¿sí? Ser papá, no sé, o ser mamá. No sé si... Bien. Bien, seguimos entonces. Bueno, indicadores claves, pues nosotros tenemos varios ejemplos como para decir, bueno, qué es lo que consideramos un indicador clave, cómo podemos definirlos, porque tampoco sirve tener un dashboard con múltiples indicadores clave, porque la realidad es que la cantidad de indicadores que nosotros vamos a utilizar va a depender también de el tamaño de cada negocio, los objetivos de cada negocio, la visión que tienen de cada negocio. Con esto quiero decir que no hay un número determinado de indicadores, siempre va a depender de cómo está conformado cada negocio. Pero podemos dar un ejemplo. Si uno de los objetivos que nosotros nos estamos planteando a corto plazo es ver o incrementar las ventas, entonces podemos suponer o hagamos la suposición de que nuestro negocio tiene presencia en Internet, que nosotros tenemos un sitio web. En ese sitio web estamos mostrando los productos de nuestro negocio y hemos definido como un indicador clave, o vamos a definir un indicador clave, mejor dicho, para el objetivo de incrementar las ventas. Entonces, si yo me baso de la información que me suministra mi sitio web, yo no puedo tomar como indicador clave, por ejemplo, para ese objetivo, la cantidad de visitas o la cantidad de me gusta que podría tener mi negocio si armo una página en Facebook. Esos serían indicadores suplementarios. El indicador clave para medir incremento en ventas va a ser el nivel de facturación. Entonces, algo que tenemos que saber, que como los indicadores clave son indicadores de desempeño, siempre voy a tener una comparación entre un momento 0 y un momento 1. Es decir, en el momento 0 voy a tener un nivel de facturación y ese es el que voy a comparar contra los momentos futuros para saber si mi facturación se incrementa o se disminuye. Por eso son también conocidos como indicadores de desempeño. O sea que siempre tengo que tener dos momentos para poder comparar los valores y ver cómo está el desempeño de mi negocio en virtud del indicador clave que yo estoy definiendo, que está siempre relacionado con un objetivo. Bien. Ejemplos de indicadores claves que nosotros nos podemos encontrar son las estadísticas de las páginas web. Cuando nosotros tomamos la decisión de que nuestro negocio tiene que tener presencia en la web, vamos a tener una serie de acciones como registrar un dominio. Después de que registremos un dominio y tengamos nuestra marca registrada, vamos a contratar un servicio de hosting para poder subir nuestro negocio. Poder cargar las fotos de nuestros productos, ofrecer los servicios, hacer todo ese desarrollo para tener presencia en Internet. Generalmente, cuando hacemos eso, siempre tenemos acceso a una parte como servicio, cuando contratamos un servicio de hosting como administrador de esa
de ese sitio, porque nosotros somos los que estamos subiendo la información. Y cuando vos accedes como administrador, siempre tenés un dashboard que te brinda información. Información estadística de tu página web, es cantidad de visitas que recibe por día, por dónde ingresa una persona, por dónde se va del sitio, cuántos minutos estuvo en una página, cuántas páginas vio. Toda esa información es información que se alimenta un dashboard y se genera un informe que permite desarrollar estrategias orientadas a que una persona tenga más atención en cierta página o que se vaya a ver cierto producto. Entonces, indicadores claves se utilizan también en las estadísticas de las páginas web y generalmente esos son los temas que miden. Y lo que trata de expresar es qué sentimiento tiene nuestro cliente con nuestra página, para darnos la oportunidad de nosotros de hacer algún tipo de desarrollo de campaña como de fidelización. Otro tipo de indicadores claves que se utilizan mucho son en las redes sociales. Obviamente que hay redes sociales que permiten subir nuestro negocio, como lo que es Facebook. Facebook te permite tener tu negocio en una página y también te da acceso a un dashboard con un montón de información que están orientadas más que nada a diseñar campañas de marketing para atraer más clientes. Y es una información que es muy, muy rica porque generalmente hasta te pueden generar un perfil de las distintas personas que están viendo tu negocio por Facebook. Entonces podés obtener qué le gustó, qué no le gustó de la página, qué parte también estuvo con más presencia, dónde concentró su mayor atención, cuáles son las recomendaciones que Facebook le hizo automáticamente y que aceptó o que desestimó. Entonces ya te está dando un perfil de tu cliente. Hay muchísima información también volcada en distintos dashboards y esos indicadores que ya están en las redes sociales con ese tipo de aplicaciones son indicadores que ya están predefinidos. Entonces eso también es algo para saber, porque nosotros ahora estamos hablando de indicadores que podemos encontrar ejemplos de lo que es un dashboard, pero para redes sociales, y generalmente esos dashboards ya tienen predefinidos los indicadores. Hay una forma de que nosotros podamos armar un dashboard a nuestra medida, eso ya lo vamos a mostrar más adelante, y justamente con el ejemplo de las redes sociales. Porque, por ejemplo, en una red social, supongámonos la red de YouTube, que la mayoría sabe que son videos. En el webinar anterior, cuando se expresó el licenciado Emiliano Dueñas, él dio un ejemplo en donde él decía que la decisión de compra de un producto que él necesitaba se terminó de concretar cuando él pudo ver un video que encontró en YouTube, un video de un producto, vio su funcionamiento y eso lo convenció para concretar la compra. Bien, hagamos un supuesto de no solamente que sean productos, uno puede utilizar esa herramienta que es una herramienta gratuita para hacer cualquier cosa. En el campo de la docencia, uno puede armar un curso, puede armar videos tutoriales, subir los videos tutoriales, pero supongamos, por ejemplo, a ver, mi
un ejemplo, mi esposa que es abogada y se dedica a derecho de familia. Ella podría subir videos a su canal, a un canal propio, puede crear un canal, una herramienta gratuita, y explicar ciertos procesos del derecho de familia, por ejemplo, qué es lo que es una cuota alimentaria, cómo sería el proceso de una sucesión, puede hacer distintos videos. Entonces, esos videos van a estar disponibles, que los puede orientar hacia una masa de clientes, o si tiene clientes los puede enviar para que los vean, o dejarlos como si alguien alguna vez consultara, bueno, cómo sería un proceso de una sucesión en Mendoza, en Argentina, y saldría el video. Ahora, cuando vos en una red social como YouTube pasás de ser usuario, de ver videos, a subir videos, tenés un acceso a una herramienta que es la parte analítica, como en todas las aplicaciones. Google también tiene su parte analítica, pero bueno, YouTube tiene su parte analítica y en esa parte analítica tiene un gran dashboard en donde te da información de cuáles son los videos que más han sido vistos, cuántos minutos han sido vistos, quiénes lo han visto, en qué rango de edad se vio, si son hombres los que lo ven, si son mujeres los que lo ven, con qué dispositivo lo están viendo, con qué sistema operativo, en qué partes abandonaron el video, si lo vieron hasta el final, si hicieron caso de alguna recomendación. Todo eso, todo ese gran dashboard te lo suministra YouTube directamente cuando vos subís videos. Ahora, esos son datos que se están generando en tu cuenta de usuario, y son datos que van cambiando minuto a minuto, porque puede ser que cualquiera esté viendo un video. En el caso de la docencia, un video tutorial que se arme en el uso de una herramienta informática. Hay formas de tomar esos datos y crear un dashboard a la medida de cada uno, ¿sí? Con distintas herramientas. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero ese sería, por ejemplo, un ejemplo de indicadores que se utilizan en las redes sociales, o sea, cantidad de visitas también. Son similares a lo de la página web, pero tienen otras características. Bien. Otros indicadores claves que siempre se van a utilizar están muy vinculados a los tiempos de ejecución, obviamente, porque si hagamos otro supuesto, yo tengo un negocio gastronómico y por el tema de pandemia estoy usando algún servicio para el envío de lo que produzco, que puede ser, no sé, Pedido Ya, Uber Eats, cualquiera de los dos. Entonces, cuando llega la solicitud de un producto y yo ya lo acepto, ahí ya empieza a correr el tiempo que el cliente, mientras menos tiempo se demore o nos demoremos en enviar el producto, el cliente mayor valoración va a tener de nuestro producto y nuestro servicio. Entonces, los indicadores de tiempo de ejecución no solamente están relacionados con productos, sino que también están relacionados con servicios, y lo que miden generalmente, las mediciones que se hacen en minutos, generalmente. Esto es porque lo que nosotros estamos intentando es que si queremos que nuestro cliente se sienta satisfecho y queremos dar un buen servicio, obviamente el indicador, mientras menos tiempo tenga, va a demostrar o nos va a mostrar que el servicio está mejorando en lo que es, por ejemplo, entrega de los productos que nos solicita nuestro cliente. Pero bueno, hay indicadores, lo que quería expresar, que están muy relacionados con el tiempo de ejecución,
Y hay otros indicadores que son indicadores clave, que también están muy relacionados con el porcentaje de defectos que podemos detectar. Y esto también está muy vinculado a la producción. Y bueno, esta información sí puede ser importante para los contadores, para los licenciados en administración también, fundamentalmente para un licenciado en administración. Porque en el caso de un licenciado en administración, con este tipo de indicador es el que va a verificar qué medida correctiva y acción generar para que no haya este desperdicio, porque es improductivo. Y para un contador, este dato es un dato solamente que va a ir a parar a un estado contable, a lo que es las mermas y roturas de algún producto, ¿sí? Pero bueno, es un indicador que se utiliza para poder generar acciones correctivas. Ese es el tipo de indicador que es. Yo creo que ahora a continuación les voy a mostrar un pequeño video para que ustedes vean, para los que no conocen, cómo es una herramienta de dashboard o lo que es cuadro de mando. Creo que ahora viene. Y vean cómo es generalmente su funcionamiento. Con la herramienta seleccionada para generar un dashboard, nosotros podemos visualizar datos con gran velocidad y eficiencia. Estas herramientas permiten utilizar y crear dashboards que ya están predefinidos. Los datos que alimentan nuestros dashboards se pueden conectar de múltiples formas. Lo voy a detener ahí para explicar esta parte. Las herramientas que se pueden utilizar son todas similares y tienen posibilidades de conectar distintos tipos de datos. Pero esas son herramientas. Nosotros también podemos armar un dashboard desde... Esto sí lo quería aclarar, o un cuadro de mando, desde una planilla de cálculo, ¿sí? Lo podemos armar con un Excel, con una tabla dinámica y podemos armarla, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Como por ejemplo Google Analytics y otros conectores. Con un solo dashboard se puede visualizar todos los indicadores claves de nuestro negocio y además monitorear los datos en tiempo real con cualquier dispositivo y con cualquier sistema operativo. También podemos establecer alertas que se notifiquen a nuestro teléfono o se envíen por correo. La creación de un dashboard se hace de forma integrada con los datos que hemos cargado previamente, sin necesidad de estar escribiendo código de programación. El éxito de la generación de un dashboard va a depender de los indicadores clave que hemos definido. Estas herramientas permiten compartir con todos estos informes. Como herramientas, bueno, estas son herramientas de las más conocidas, pero eso sí lo quería aclarar, no necesariamente necesitamos utilizar este tipo de herramientas para crear un dashboard. Porque en definitiva, lo importante del dashboard no es la herramienta en sí, sino cómo vos vas a construir tus datos clave, cómo lo vamos a vincular con el objetivo del negocio, cómo se van a parametrizar, cómo vas a armar los informes. Por eso yo en esta filmina muestro
algunas, hay un montón de herramientas. Yo muestro algunas que pueden ser las más conocidas, y que cada una de ellas tiene características diferentes en virtud de la necesidad de quien la vaya a usar. Pero como comenté recién, tranquilamente nosotros podemos armar tableros de comando con un Excel, o podemos armar tableros de comando con una herramienta de Google, las planillas de Google. Lo importante es saber qué datos tenemos que tomar, cómo tienen que estar esos datos, la calidad que tienen que tener esos datos. Eso es lo más importante. Por eso en el webinar anterior de analítica de datos hicimos hincapié en la calidad, porque el dato es el que te va a alimentar esta herramienta, y si no está con la calidad suficiente, si uno no puede garantizar esa calidad, entonces las visualizaciones que vamos a utilizar no van a ser las correctas, o van a mostrar algo que no es, con el agravante que esta herramienta generalmente están en línea. Entonces, al estar en línea, vos no te das cuenta tan rápido del error, porque es constantemente que se va alimentando, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tendríamos que tener en cuenta cuando vamos a definir o armar un tablero de comando o un dashboard? La fuente de los datos. Yo acá estoy mostrando fuente de datos de una de las herramientas. Quería mostrar una herramienta básicamente de Google Data Studio. Google Data Studio es una herramienta básica, pero que permite varias cosas. ¿Y por qué quise mostrar esa y no otra? Porque es de acceso libre y cualquiera con una cuenta de Google puede acceder. Así que por eso quise mostrarla, para que ustedes después puedan curiosear la herramienta y ver qué cosas pueden hacer. Pero, por ejemplo, esta herramienta, la fuente de los datos, la denomina conector. Son conectores. Y ese es el tema, el saber qué herramienta utilizar. Porque, por ejemplo, nosotros que hemos estado trabajando con varias de ellas y también desarrollando en planillas de cálculos, en el caso puntual de esta herramienta, Google Data Studio funciona de maravilla con todas las aplicaciones de Google. Si tengo que alimentarla desde una planilla de cálculos, porque por ejemplo yo mis datos los procesé todos en una planilla y quiero que esa planilla le dé los datos al informe que voy a armar, ha tenido mejores resultados cuando la planilla es la planilla de Google. Cuando ha sido planilla de Excel hay que tener ciertos recaudos, o sea, ciertos recaudos en los formatos de los datos y cómo se lo trabaja. No sé si con todas pasa lo mismo, pero por ejemplo, Power BI también tiene su integración con todas las herramientas de Microsoft y otras herramientas, y generalmente todas hacen lo mismo. Pueden obtener datos de una base de datos, o sea, datos de lo que se denominan SQL. Pueden tener datos de un almacén de datos, en donde ya un almacén es un gran contenedor de datos, en donde yo voy subiendo distintos objetos de datos, datos de tipo de base de datos de otro tipo como un video, datos como sonido, como imágenes, o sea, distintos tipos de datos. Otros conectores que pueden tener es, como podemos ver en esta filmina, lo que es la red social YouTube Analytics, y eso es parte de lo que ahora les quería mostrar en el ejemplo del supuesto de que, bueno, yo armo un curso, soy docente y armo videos tutoriales para soporte de mis alumnos. Y todos esos cursos que lo quiero dar como un servicio, quiero abrirlo a todo el mundo. O sea, quiero llegar
Eso es lo que me permite la conectividad, o sea, llegar a todo el mundo. Entonces, la conexión, la herramienta que voy a utilizar, bueno, si yo voy a usar YouTube para subir los videos, y si después quiero generar un dashboard, bueno, ese dashboard que voy a armar, en mi caso particular, lo voy a armar con Google Data Studio, porque creo que va a haber una buena compatibilidad en los datos. Ahora, si quiero armar otro tipo de videos, por ejemplo, que fueran videos de lo que sea, productos o servicios como comentamos recién, comentar un servicio profesional y darle una orientación al cliente, también puedo usar la analítica que tiene YouTube o puedo utilizar la analítica que tiene Google Analytics. O puedo subir todos los videos a YouTube y extraer la información, bajarla la información y trabajarla con una planilla, si quisiera, una planilla Excel, o puedo trabajarla con la herramienta que yo me sienta más cómodo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer eso? Y saber si mi informe va a ser dinámico o estático. Es decir, si mi informe se va a ir actualizando constantemente o no se va a ir actualizando constantemente. A ver, vamos a continuar. Por ejemplo, el supuesto era los videos tutoriales para los alumnos. Y ahora con subirlo a YouTube, el alcance no es solamente alumnos, es público en general. Entonces acá ya podemos ver en esta filmina que está tomando, ¿sí?, de la cuenta particular donde están los videos, está tomando los datos y ya te está diciendo qué tipo de dato es. Eso es muy importante porque es lo que va a ser la fuente de mi visualización. Además está diciendo que las credenciales de estos datos, que yo soy el propietario, eso es muy importante también, porque yo también puedo tomar diferentes fuentes de datos. Algo más que puedo parametrizar acá para que ustedes vean es la actualización de los datos. En este caso, la actualización es cada 12 horas. Eso significa que esta parte de la aplicación de lo que es Google Data Studio, cada 12 horas lo que va a hacer es conectarse a la fuente de datos y extraer los datos que tiene y traerlos acá y a esta parte. Y después, esta parte es la que va a alimentar mi dashboard. ¿Puedo hacer actualizaciones de datos en márgenes inferiores? Sí. Yo soy el que establece qué tipo de actualización de datos quiero. Por ahí a mí me sirve decir, bueno, yo quiero que mi informe se actualice cada un día. Entonces lo haría cada 24 horas. Y estaría más que bien porque no me interesa saber minuto a minuto qué está pasando. Sí me interesa saber de un día al otro quién vio el video, qué alumno lo vio, en dónde lo vieron, qué videos fueron de sus preferencias, para yo también saber cuál es el contenido que tengo que subir. O sea, este es un ejemplo nada más. Y en este caso tenemos un acceso a visualizaciones comunitarias. Esta parte es nueva, que nos permite trabajar con herramientas que son a modo de prueba, pero que son muy interesantes, como por ejemplo el desarrollo de un gráfico de Gantt, o ese tipo de visualizaciones que podemos hacer. ¿Por qué le llaman visualizaciones comunitarias? Porque generalmente con estas herramientas hay toda una comunidad atrás de usuarios y de usuarios que son personas que les gusta todo esto, que están construyendo sus propias visualizaciones. Algo que permite esta herramienta, que también las permiten las otras, es generar tu propia visualización. Entonces vos tenés dos opciones: o la generás para vos, para tu propio informe, en donde vos decís yo quiero ver esto de esta forma y tenés herramientas para crearlo,
o la compartís con una comunidad de desarrolladores que lo que va a permitir es que algún miembro de esa comunidad se contacte con vos y te diga, mira, acá te estás equivocando porque estás poniendo una variable que no corresponde y te sugiero hacer tal cosa. Con lo cual, esos son recursos que uno tiene al utilizar este tipo de herramientas que son muy valiosos. Porque la verdad que uno cuando solicita información en las comunidades, siempre hay alguien que te responde y siempre hay gente que sabe muchísimo. Entonces eso para que ustedes lo tengan en cuenta, que si en algún día quieren intentar armar un tablero de comando, un dashboard, que se animen a hacerlo y que no le tengan miedo. Entonces, una vez que ya se define la fuente de los datos, siempre tenemos que tener en cuenta para lo que es un dashboard dos cosas, ¿sí? Las visualizaciones, que son los gráficos, qué tipo de gráfico voy a usar, porque eso va a depender mucho del tipo del dato, y los controles de los datos. ¿Por qué los controles de los datos? Porque en el supuesto que hablábamos recién, cualquiera, ¿no? Pero supongamos el que yo estoy armando un curso y quiero poner videos tutoriales y quiero tener mi plataforma en la red en donde yo ofrezco ese curso y muestro los videos, ¿sí? Y ese curso está en presencia en la red y se va a mantener. Lo mismo puede pasar cuando subo un producto, cuando subo distintos productos que tengo de mi negocio. Lo mismo va a pasar cuando ofrezco servicios y relato los servicios. Siempre estamos en el ejemplo, digamos, de utilizar una red social, ¿no? Depende de lo que yo haga, esa información va quedando y yo podría tener un control de un dato para segmentar esa información. Básicamente es como si fuera un filtro. Yo podría decir, bueno, ¿qué pasó durante todo el año o qué pasó en los últimos 8 días? Esos son controles de datos. Y esos controles de datos que yo utilizo en el dashboard afectan a todas las visualizaciones que pongo. Si yo pongo un gráfico de un mapa para que me indique el dato con geoposición, para saber de dónde están consumiendo mis productos o mis servicios. Si pongo un gráfico de segmentación circular para saber la proporción de visualizaciones de un producto o de un servicio, todos los distintos gráficos, uno de barra, uno de línea, el gráfico que yo quiero utilizar, y tengo 5, 6 o 7 gráficos basados en lo que son indicadores clave, todos esos gráficos se van a ver alterados con un control de datos. Porque yo al seleccionar un segmento de tiempo, por ejemplo, como habíamos dicho, que uno de los controles, de los indicadores clave tenían que ver con lo que es tiempo. Si yo selecciono un segmento de tiempo, todos los datos se van a actualizar. Entonces, bueno, eso era las dos aristas que hay que tener en cuenta cuando ya tenemos nuestra fuente de datos y los datos seleccionados, es saber las visualizaciones y los controles de esos datos que podemos utilizar. Bien. Y otro punto, en el caso de las aplicaciones, que si nosotros vamos a usar aplicaciones en vez de usar una planilla de cálculos, es que generalmente las aplicaciones vienen con plantillas. Plantillas que ya vienen predefinidas, que yo puedo utilizar, y que lo único que tengo que hacer en esas plantillas es acomodar la fuente de los datos y definir ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, hay conceptos que hay que ver, que esto se los voy a mencionar, no es para desarrollarlo porque lleva todo un tiempo,
pero que tiene que ver, por ejemplo, con las métricas que vamos a seleccionar. Por ejemplo, en este ejemplo estábamos viendo de los videos, cuáles eran los videos que veían. Métricas tenemos, ahí se puede visualizar en ese gráfico cuáles fueron los más vistos, en qué tiempo y si fueron compartidos o no. Esos son indicadores clave para esos videos. Esos son los indicadores clave que hemos usado de una cantidad de información que nos está dando el dashboard de YouTube. Este que ustedes están viendo no es el dashboard de YouTube. Este es un dashboard que yo armé a gusto, usando una plantilla, obviamente. Uno, si no quiere este diseño, puede arrancar en blanco, pero el dashboard que ya trae YouTube o que ya traen las redes sociales, al cual uno puede acceder, tienen una cantidad de datos e información que yo puedo hacerlo básicamente lo que quiero. Y acá lo que ustedes están viendo es cómo es la visualización, digamos, del modo diseño, de cómo se puede armar un dashboard con información solamente de un canal, para ver qué es lo que se está viendo, qué es lo que no se está viendo. Eso a mano izquierda, y a mano derecha se ha seleccionado un objeto, le llamamos un objeto a este gráfico, al que dice videos más vistos. Ese es un objeto, y nos está dando toda la información de ese objeto, o sea, toda esa información que la está trayendo directamente desde YouTube. Y esa información es la que va a actualizar a las 12 horas. O sea que si yo este informe lo veo mañana, ya es muy probable que cambie. Porque constantemente se va a ir actualizando y constantemente me va a ir mostrando cosas. Una vez que yo ya pasé la parte de plantilla y diseño, eso es solamente para que yo pueda visualizar, no solamente con mi computadora, sino también con un dispositivo, con mi celular. Obviamente que si estoy utilizando este tipo de servicios, yo puedo acceder y puedo tener mi dashboard desde el celular y lo puedo ver constantemente. Así que imagínense que si ustedes están trabajando con clientes o con colegas y están utilizando herramientas ofimáticas de este estilo y van a usar un dashboard de rendimiento de lo que es un trabajo en equipo, y lo pueden compartir y lo pueden ver constantemente. A ver, lo único no bueno que tiene esto es que cuando vos entras al mundo de la digitalización y de estar en tiempo online, así como tu informe se actualiza todo el tiempo, es como que te llega todo el tiempo la información al celular, o a tu tablet, o a lo que sea que vos estés accediendo. O sea que todo el tiempo vas a poder ver este tipo de información. ¿Y cómo queda? Quedaría de esta forma. O sea, yo ahora en un ratito les voy a mostrar la herramienta para que ustedes la vean, cómo queda el informe, y lo que pude hacer solamente trayendo datos de una red social como YouTube. Pero si hubiera tenido un sitio web ofreciendo un producto, también me puedo traer y armar un dashboard de lo que sea. O si tengo la posibilidad de conectar mi dashboard con un ERP o con un sistema de gestión, también puedo armar indicadores clave de eso. Si yo me puedo bajar todos los días, por ejemplo, uso un sistema de gestión contable y todos los días o todas las semanas puedo bajar información directamente, puedo programar mi informe de dashboard para que se alimente de esa información, generar este tipo de visualización y compartirlas o con mi superior o con mi equipo de trabajo. O sea que eso se puede hacer. Las aplicaciones para esto son infinitas, no hay un límite. Esto sirve para que vos tengas acceso y monitoreo a los datos.
lo que siempre hay que tener en cuenta, bueno, cuáles son los datos que vas a obtener y cómo vas a alimentar, si en forma manual o automática, tu dashboard, si se va a ir actualizando y cuáles son los indicadores clave que hay que tener en cuenta. Así que para hacer un resumen de este webinar, que les quería comentar un poquito lo que era un dashboard, las herramientas y lo que se puede hacer. Lo importante es el dato. Siempre vamos a partir del dato. ¿Qué tipo de datos tenemos? O sea que acá hay un trabajo previo para llegar a ese punto. Una vez que nosotros tenemos datos, bueno, establecer cuáles son los indicadores clave de nuestro negocio, de nuestra actividad, de nuestros servicios o de nuestros productos, de lo que nosotros queremos mostrar y a dónde queremos llegar. Entonces tenemos que decir, bueno, qué indicador clave vamos a definir. ¿Cuántos indicadores clave? Ni uno ni 50. Es así. El número no es un número preestablecido, pero un indicador clave no te sirve y 1000 indicadores claves tampoco te sirven. Eso va a depender siempre de la magnitud de nuestro negocio, de nuestros servicios, de nuestros productos o de lo que vayamos a hacer. Definidos los indicadores claves, lo importante es, bueno, qué tipo de conexión va a tener en nuestro dashboard. Esa conexión tiene que ver con la actualización de los datos, si va a ser en forma manual, si va a ser en forma automatizada, si vamos a tener posibilidad de crear un dashboard que esté en línea, que podamos acceder, cómo vamos a acceder. ¿Y por qué conexión? Porque no nos tenemos que imaginar solamente una sola fuente de datos. Estas herramientas, la que deseemos utilizar, una específica para hablar, para armar dashboard, o una planilla, si queremos arrancar con una planilla, van a utilizar múltiples fuentes de datos. Eso hay que saberlo porque, bueno, la herramienta también te permite combinarlos y ahí está lo interesante y lo bueno. A modo de comentarles, el otro día estábamos probando una de IBM que se llama Cognos Analytics y detectamos que en un tipo de gráfico ya generaba posibilidad de darte conocimiento. Y la verdad que estuvo bueno eso porque la herramienta en sí, si bien uno se daba cuenta y era intuitivo al ver los datos, qué es lo que estaba pasando, ¿sí? A dónde había una mayor distribución de ingresos, digamos, en todo el país, uno lo veía porque estaba viendo el gráfico. Lo interesante de esa herramienta era que la herramienta también lo veía y también te lo decía, y lo generaba como información. Entonces, también depende mucho hasta dónde queremos llegar con la conformación de un dashboard. Si queremos que solamente nos muestre visualizaciones o que llegue un poco más allá y genere conocimiento, porque eso también nos va a marcar qué tipo de herramientas tenemos que utilizar. Una vez que logramos la conexión, ahí con esa conexión de datos y que esos datos tienen la calidad suficiente, empezamos a generar nuestros gráficos para poder armar las visualizaciones de nuestro dashboard. Gráficos que lo que se sugiere es que sean muy representativos del indicador clave y que no sean muchos, que si fuera el tamaño de una pantalla y yo en una pantalla pudiera tener los indicadores que necesito, sería fantástico. Cosa de que si yo lo tengo que compartir y lo comparto en cualquier dispositivo de que yo lo comparta, la persona que accede y los vea en ese dispositivo sin tener que estar cambiando de página o viendo otra cosa. O sea, lo ideal sería, y lo fantástico sería, que se pueda hacer todo en una sola pantalla. O sea, el tamaño de una pantalla, yo poder
ubicar los KPI necesarios. Y cuando ya tengo los gráficos, sí o sí, trabajar en lo que se llama control del dato. Porque lo interesante y lo lindo de armar un dashboard es la posibilidad de interactuar con el dashboard. Interactuar porque a mí, yo que lo estoy viendo, tal vez tenga una necesidad de información diferente a cuando lo vea mi superior o cuando lo vea mi compañero de equipo o cuando lo vea mi cliente. Yo podría armar un dashboard para ir mostrándole a mi cliente cómo está evolucionando su negocio. O sea, eso lo podría hacer, porque todos los datos, a ver, yo podría utilizar una herramienta de gestión, como por ejemplo, a ver, ¿cuál puede ser? Bueno, hay muchas, pero Subio, por ejemplo, en donde el cliente lo utiliza como herramienta de gestión de su negocio. Yo como contador lo veo para la generación de todos los informes, de todos los estados contables que hay que generar o de todas las obligaciones tributarias. El licenciado en administración lo va a ver para toda la parte de gestión del negocio. Va a haber recursos humanos, finanzas, compras, ventas, va a haber todo. Y yo puedo de esa herramienta tomar los datos, armar un dashboard y darle un servicio agregado a mi cliente para que mi cliente vea la evolución de su negocio, o sea, como contador. Pero también un dueño de un negocio también lo puede hacer. O sea, también un dueño de negocio capaz que quiera ver otras cosas. Entonces también puede obtener datos y múltiples datos de diferentes fuentes y armar su propio dashboard. Y también lo podría compartir. Lo podría compartir con sus asesores o con quien sea. O sea, eso es lo que se puede hacer y lo interesante de esta herramienta. Así que el control de datos es fundamental para que nosotros podamos cada uno interactuar, digamos, con el dashboard. Entonces, bueno, como una conclusión, el dashboard, lo que quiero decir con esto, es que va a depender de los indicadores clave. Para que sea un buen dashboard, sí o sí, va a depender de los indicadores clave. Y eso, bueno, es fundamental. Así que yo ahora, si bien le doy las gracias por haber escuchado y haber participado, les voy a mostrar 2 segundos, si puedo, un dashboard que está hecho tomando datos de una red social, pero ustedes podrían, una vez que ya saben manejarlo, se puede armar tomando datos de cualquier lado. Vamos a ver. Voy a ver si puedo compartir este. Bien. Bueno, esto es lo que recién vieron en las filminas. Yo tomé, digamos, del canal de YouTube, donde hay distintos videos tutoriales que se le dan a los alumnos. Y esta parte de acá es el control del dato. Yo acá estoy tomando los PKI más interesantes. Obviamente que el tamaño no excede de esto. Fíjense que acá me está mostrando que la mayor cantidad de visualizaciones ha sido en la Argentina, pero también hay en Brasil, hay 3 vistas en Brasil, no sé el idioma, no sé cómo hicieron. Hay una vista en Colombia, hay una vista en Estados Unidos, y creo... Y eso, esta es la información que me está dando, ha sido desde el 5 de octubre al 19 de octubre, en esta fecha. Acá me da el listado de cuáles son los videos tutoriales más vistos, qué cantidad de vistas se generó en ese plazo de tiempo, cuánto tiempo promedio, para que ustedes sepan, los videos tutoriales no tienen gran duración, tienen 8 o 10 minutos,
pero este es el tiempo promedio, digamos, porque hay algunos que duran un poquito más. ¿Cuánta gente le gustó? ¿A cuánta gente no? ¿Qué suscripciones se lograron en esa semana? Si hubieron gente que no le gustó y que fue removida, o sea, que te pusieron no me gustó y después sí, eso es importante para ver si los contenidos son atractivos. ¿Y qué comentario hicieron sobre los videos? Un comentario. Bueno, esta información, obviamente, está sacada, digamos, de todo el dashboard que tiene YouTube, pero está armada a mi gusto. O sea, esto es lo que yo quiero ver. No quiero ver todo lo que me da YouTube. Yo solamente con ver esto me conformo. Ahora, si yo paso acá a la opción de edición, por ejemplo, lo que le quería mostrar, y elijo un objeto, acá me muestra todos los datos que yo pudiera utilizar en cualquier tipo de gráfico que tiene acá. O sea, directamente es cuestión de saber cómo hacerlo. Esta es mi opción de edición. Ahora, si yo lo quiero ver, así es como lo estoy viendo. Y lo otro que le había comentado era el control de datos, por ejemplo, este. Yo estoy viendo desde el 19, pero supongamos que me interesa ver de qué pasó desde febrero, que fue cuando empezaron las clases. Pero vamos a poner 3 de febrero y vamos a tomar ese lapso. Entonces ahí lo que va a hacer es actualizar toda la información que me la está mostrando ahora con ese control de datos. ¿Sí? Ya terminó. Y acá cambia la cosa. Acá me dice, en total tuviste 48 suscripciones en lo que va al año. Hay 8 personas que se bajaron. Después uno puede indagar en esto para saber por qué hay 8 personas que se bajaron. Obviamente son alumnos del primer semestre, que no les interesaba ver más material. Acá algo interesante, tuviste alguien que te dijo que no te gustó, pero después le dijo que sí. O sea, 8 comentarios, 182 likes, o sea, 182 personas dijeron que les gustó, pero 8 personas después dijeron que no, que lo removieron. Y obviamente también podemos ver las vistas en donde se produjeron. Y acá ya aparecen otros países. Aparece Perú, o sea, Perú tiene 7 vistas de videos. Y también aparece otros países, por ejemplo, acá me está apareciendo uno de África. Me están diciendo desde a dónde han visto los videos tutoriales. Así que bueno, esta información se armó, digamos, rápido para mostrársela a ustedes en este webinar, pero uno podría armar lo que quisiera, porque tenemos mucha información disponible de ese dashboard analítico. En ese caso, porque estamos usando una red social. Pero si ustedes tienen un producto, un servicio, un negocio, siempre van a tener forma de obtener esos datos, procesarlos, poder conectarlos acá y utilizarlos para generar las métricas y generar el dashboard que ustedes quieran. Y pueden usar una herramienta, y todas son similares, o pueden usar la planilla de cálculos, haciendo algún tipo de trampita, se puede usar también una planilla de cálculo. Así que, bueno, eso era lo que les quería mostrar. Les agradezco a todos por la atención, espero que les haya gustado y voy a estar atentos a las consultas que quieran hacer. Perfecto, yo les acabo de escribir a través del chat que pueden hacer las consultas escritas o habilitando los micrófonos.
Aprovecho entonces, Cristian, y te hago una consulta de mi lado. Por Sí, ejemplo, para sacar la fidelidad de la cantidad de asistentes que tiene nuestro, eh, tu Lucim. claro, la UCIM, Sí. por ejemplo, en un rango de un mes, con la Sí, cantidad de asistentes, a todos los webinars y destacar sí. justamente la fidelidad. ¿Cómo puedo utilizar o aplicar esto? Si la UCIN ya tiene su canal, que ya lo tiene en YouTube, con la misma cuenta podés, o con cualquier cuenta podés ingresar a Google Data Studio para usar esa herramienta, digamos, y hacer la conexión de datos. O sea, lo ideal sería que con la misma cuenta que utiliza la UCIN para YouTube, con la misma cuenta accedas a Google Data Studio. Ahí hacer la conexión con YouTube y solito te trae toda la información del canal. Ahí ya te trae todos los datos. Al tener todos los datos, vos tenés dos opciones. O utilizás una plantilla que te da de base, digamos, como para ir reemplazando la fuente de datos y te lo actualiza, o empezás de cero. Mi sugerencia es primero utilizar la plantilla y después vas agregando lo que vos vayas necesitando. Una vez que haces las visualizaciones, te vas al control del dato y ahí podés segmentar por el tiempo que vos quieras segmentar. Creo que me dijiste que querías segmentar, digamos, en una semana o en un mes, algo así. Claro, en un mes. Claro, Eh, entonces vos podés hacer la segmentación con el control de datos por mes. Entonces vos dirías, bueno, ¿qué pasó desde el 1 de septiembre hasta el 30? Y ahí se te va a actualizar todo el informe. De todas formas, ese informe siempre va a quedar disponible con quien lo quieras compartir, con la gente, con tus superiores o quien quiera analizar. Y lo bueno es que al ponerle el control de datos, cada uno que acceda a ese informe, porque al estar en una herramienta de Google lo podés compartir y lo puede ver cualquiera, cada uno va a poder segmentar de la forma que quiera. Pero esa sería una forma rápida de hacerlo, digamos. Perfecto. Y con respecto a las asistencias, yo llevo, por ejemplo, una planilla de Excel, como decías vos, Sí, con la cantidad de asistentes inscritos y a su vez al lado con la columna de los presentes. sí. Entonces, para determinar la fidelidad semanal de los alumnos, ¿cómo puedo hacer de traspasarlo a un dashboard? De la misma forma, vos podés, acordate que, bueno, en el dashboard vos podés vincular eh, múltiples fuentes de datos. Si vos, por ejemplo, armás del canal de la UCIN de YouTube y te traes esa información, también vos podrías de tu Excel subirla al Google Drive, convertirla a una planilla de Google y esa meterla como fuente adicional de información. Entonces vos ya no solamente tendrías la de los webinars, sino también podrías armar otro dashboard como otra hoja en donde vos podrías decir, bueno, la cantidad de asistentes que estuvieron y su presencia, o sea, digamos, si asistieron o no, si dieron el presente o no. O sea, cantidad de personas y si asistieron o no. O sea, lo agregarías como una fuente de datos más. Eso, yo haría eso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el tip. No, por favor. Bien, a su vez han dejado muchos comentarios. Excelente, muy ameno, excelente presentación, muchas gracias. Eh, Interesante la utilización de datos desde la perspectiva que a uno le interese, muchas gracias. Así que, bien, esos son los agradecimientos. Si querés repasar algo, indicar algo más. No, que cualquier cosa que deseen, que necesiten, que estamos a la disposición de todos. Si quieren empezar a implementar estas herramientas, consultas sobre cuáles herramientas, que no hay problema.
Bien, Jessica pregunta, ¿para todos estos servicios siempre hay que tener un dominio comprado? No necesariamente, no. Servicio, a ver, ¿quién? Jessica. Sí. Servicio de lo que son de... No, ya entendí la pregunta. Ella decía si algún dominio por si quieres sacar analítica, digamos, de lo que es visita a un sitio web. Creo que esa es la pregunta, ¿no? Hosting o Google, dice. ¿Cómo? Sí, exacto, esa pregunta está bien lo que decía. Lo que pasa es que me está escribiendo por privado. Ah, ok. No necesariamente necesitas un dominio comprado, porque vos la fuente de datos la manejás vos. Entonces, si no la podés adquirir de un dominio, porque vos tenés alojado ahí tu sitio, sí la podés crear. O sea que lo más importante es eso. Así que, pero no necesariamente tiene que tener un dominio comprado para utilizar. Si mi sitio es una Wix, Creo que todos los sitios que uno contrata, los sitios, cuando vos entras como administrador, tenés un pequeño dashboard. Lo que hay que ver si el sitio te permite bajar la información como un CSV, o sea, como una planilla, si te lo permite bajar. Si te permite hacer eso, lo que vos vas a tener que hacer es vincular esa planilla con el dashboard. Eh, pero bueno, eso depende de qué servicio te dan. Hay sitios que te permiten vincular o te permiten conectar y hay otros que te bajan la información a una planilla simple. Entonces, bueno, eso hay que ver qué es lo que te están ofreciendo. De todas formas, creo que ya cuando uno quiere avanzar sobre eso, o sea, cuando ya tu sitio no te da la información que vos necesitas, sí hay herramientas de Google que vos podés vincular el dominio que ya tenés, lo podés vincular con un servicio de Google y lo que hace es poner un código dentro de tu página web que va tomando y se va alimentando. Eso sí te lo permite Google y sí te lo permiten otros servicios, ¿sí? Hacer eso. Entonces, pero ahí ya sería trabajar con un servicio específico de Google, pero sí se puede hacer. buenísimo. Muchísimas gracias por la presentación, por las respuestas, por compartir las herramientas. Y bueno, esperamos tenerlo próximamente con otro webinar. Bueno, para mí un gusto, así que lo que necesiten cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los que se han quedado hasta último momento. Que tengan todos feliz tarde.